Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quisiera invitarles a abrir la escritura en la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y vamos a leer dos versículos. Versículo 14 y versículo 15. Yo quisiera compartir con ustedes, hermanos, una historia, como una ilustración, una introducción, para comenzar esta meditación ya de esta tarde. Y la historia es como sigue. Yo no sé si es que esta historia sea verdad, no sé si es que esta historia sea una ficción, pero quiero compartirlas con ustedes y pues yo creo que sí nos va a servir mucho para poder hacer una introducción al tema que vamos a tratar esta tarde. La historia trata de una mujer que había sido mordida por un perro que era callejero, un perro que vivía en la calle, y ella pues luego de la mordida fue llevada inmediatamente al hospital para una atención de emergencia. Y fue atendida por un médico, y este médico de guardia que estaba en la sala de emergencias comenzó a hacer todos los análisis que se requerían, ¿no?, para el caso de una mordedura del perro, de un perro en la calle, un perro que pues no se sabía si tenía una certificación de haber sido vacunado contra la rabia o no, pero bueno, se hicieron los análisis de sangre, todos los análisis que eran pertinentes. Y el médico le da el diagnóstico final a la mujer y le dice: señora, ese perro que le ha mordido a usted era un perro que estaba infectado con la enfermedad que se llama rabia. Usted, a través de esa mordida, ha sido contagiada con esta enfermedad tan desastrosa como la rabia. Lo que esta mujer hizo una vez que el médico le había dado esta noticia fue tomar lápiz y papel y comenzó a escribir rápidamente. Y el médico se extrañó de esto, de ver que la mujer estaba escribiendo rápidamente, y se acerca y le pregunta: señora, ¿acaso está escribiendo usted su testamento? Y la mujer responde que no estaba escribiendo un testamento, y añade y le dice al médico: estoy escribiendo una lista con los nombres de las personas a quienes yo pienso morder. Nosotros hoy día vamos a tratar, hermanos, con un tema que se llama la raíz de la amargura y su fruto destructor. La semana pasada estuvimos meditando en un pecado que es muy destructivo para la iglesia y que por lo general la persona que se encuentra infectada con este pecado no lo puede percibir. Y habíamos hablado nosotros acerca del pecado del orgullo y la manera en que este pecado destruye familias, destruye iglesias y también destruye la sociedad. Y esta tarde yo quisiera que meditemos en otro pecado que es igualmente destructivo, pero que la persona infectada puede reconocerlo en su corazón en algunos casos, y también puede camuflarlo de la vista de los demás. Y que también este pecado, hermano, podemos decir que es una bomba de tiempo y que puede dañar las relaciones en el hogar, puede destruir hogares. También este pecado de la amargura puede destruir iglesias y puede destruir la sociedad, así como el orgullo es un instrumento del diablo para causar destrucción. De la misma forma, la amargura es una gran arma del enemigo de Dios, es una gran arma de Satanás. Cuando el corazón del hombre lleva amargura, se convierte en un instrumento de destrucción del diablo. Se vuelve una herramienta destructiva, útil y usable por el diablo para llevar sus propósitos destructores. Nosotros debemos reconocer que el diablo vino para robar, para matar y para destruir. Y vamos a ver por medio de este estudio de la Escritura cómo una persona que tiene la raíz de orgullo, la raíz de la amargura
en su corazón puede ser utilizado por el demonio. Hebreos 12, 14 y 15 dice: seguid en la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Yo quisiera que comencemos con la pregunta: ¿cómo podemos definir nosotros la amargura? La amargura es una sensación, la amargura es un sentimiento de dolor, de resentimiento, de rencor, de antipatía, e incluso es un sentimiento de ira, de odio que puede acumularse en nuestros corazones cuando nos sentimos lastimados. Y esta es la definición. Y una persona con su corazón lleno de amargura presenta, hermanos, las siguientes evidencias. Su trato es duro, es áspero, severo, crítico, venenoso, odio, y todas estas evidencias son dirigidas hacia una o a varias personas en especial. Las evidencias anteriores no necesariamente van acompañadas con expresiones de lo que una persona con raíz de amargura siente hacia otro. Es posible que la persona que odie a otra persona más, porque ese es un síntoma, odio hacia otra persona, no se descubra por medio del tono de su voz. Puede tener un tono de voz muy suave, muy calmado, muy tranquilo, muy pasiva su voz. Sin embargo, su corazón está lleno de raíz de amargura y su propósito es venganza ante los demás. El odio camuflado es el propio de personas que no son cristianas. Y aunque una persona que puede tener un tono muy amable deja notar su amargura cuando habla con desprecio de la otra persona, de una manera elegante podemos decir, o a veces de una manera cristiana, es un odio camuflado, que es la característica de una persona hipócrita, de una persona que está sin Cristo, que oculta su veneno de los demás con el propósito de destruir a su prójimo. Es decir, una persona llena de amargura puede destruir con palabras suaves, pero venenosas, con una sonrisa amable, pero mortífera. Una persona llena de odio procura matar suavemente. Matar suavemente. Las palabras que voy mencionando hasta el momento, pues parecen referirse a una persona que se encuentra fuera de la iglesia. ¿Cómo podemos imaginar nosotros a una persona con esas características en medio del rebaño del Señor, adorando, teniendo comunión, teniendo participación de la Santa Cena, saliendo a evangelizar con la iglesia, teniendo coinonía con la iglesia? Es imposible. Nosotros decimos, no, ¿cómo alguien con esas características de sentimientos internos puede habitar en medio de los escogidos del Señor? Hermanos, esta epístola, la epístola de los Hebreos, no está escrita para la gente que está afuera. Es escrita para las personas que estamos dentro de la iglesia. Se escribe pues para nosotros. Ahora, una pregunta que, hermanos, nosotros tenemos que aprender a ver es cómo es que esta raíz de amargura llega dentro de nuestras vidas, dentro de nuestros corazones. ¿Cómo brota la amargura? Bien, la palabra de Dios es muy sabia cuando nos hace una ilustración con una planta que es plantada. Nos habla de una semilla que es colocada dentro de la tierra, que luego va creciendo y que también llega a tener frutos, que vienen a ser los frutos de la amargura. Y nosotros vamos a ir viendo cuáles son los frutos de la raíz de la amargura. Y se necesitan dos elementos para que la raíz de la amargura pueda brotar. Primero se necesita una semilla y luego se necesita una tierra donde esa semilla pueda ser plantada.
La semilla. ¿Cuál es la semilla que finalmente va a hacer brotar la raíz de amargura? En el contexto, hermanos, de nuestro pasaje, es el daño que una persona siente que ha recibido. Es el daño que una persona siente que ha recibido. Y todos nosotros alguna vez hemos sido heridos por alguien, hemos sido traicionados por alguien, han tomado ventaja de nosotros, hemos sido maltratados física o verbalmente, hemos sido difamados o hasta han tomado ventaja de nosotros. En algún momento de nuestras vidas hemos tenido que pasar por experiencias amargas cuando hemos tenido un compartir con el prójimo. ¿No es eso cierto? Esa, hermanos, esa es la semilla desde donde germina la raíz. Yo quisiera que usted me entienda, y creo que nos entendemos bien. Bueno, yo he sido un hombre que ha crecido en la ciudad, yo no conozco mucho del campo. Yo les voy a comentar de que una vez me hicieron visitar a mí una plantación de yucas. Y pues yo comencé a mirar las afuera, comencé a ver, ¿y dónde está la yuca? ¿Dónde es que está la yuca? Que no la veo, hermanos, yo no sabía que la yuca estaba debajo de la tierra, ¿no? Para mí fue una experiencia muy vergonzosa, pero pues bueno, yo no conozco mucho. Hasta ahora yo no puedo hacer la diferencia entre un árbol de mandarinas y un árbol de membrillo. No puedo hacer la diferencia, no conozco la diferencia. Pero algo de lo que yo sí sé y estoy seguro que es precisamente lo que tal vez a nosotros también nos han enseñado en las escuelas, ahí en la primaria donde hemos estado, es cuando nos pidieron a nosotros una semilla, que por lo general es un frijolito. Y el frijolito lo ponemos en unos algodones. Y luego comenzamos a ver a través del vaso que es transparente, comenzamos a ver cómo es que el frijolito va germinando y se convierte en una raíz. Y mire que el Señor ha sido muy sabio en traer para nosotros una enseñanza que es tan sencilla, hermanos. La semilla, desde donde germina la raíz, es la semilla hiriente, el dolor que decimos que sentimos. Esa es la semilla desde donde germina la raíz. ¿Por qué lo digo? Porque la semilla es el daño que una persona siente haber recibido. Acuérdese, siente haber recibido. La respuesta es sencilla. Porque muchas veces la causa de la amargura no es un daño intencional. Por eso es que hablamos de sentimientos. Las personas se sienten heridas, pero la otra persona no quiso herirnos, pero así nos sentimos. Y otras veces las personas ni siquiera saben que han herido a alguien. Es algo bien curioso, hermanos, cuando uno comienza a escudriñar un poco la palabra del Señor y es ayudado por el Espíritu Santo para ver muchas clases de escenarios por los cuales las personas se sienten heridas, uno llega a hacer memoria de que a veces las personas se sienten heridas cuando nadie los ha querido herir. Es tremendo, es tremendo. Cuando yo estaba trabajando en una empresa, les cuento que se hacía un reconocimiento para escoger al empleado del año, y para eso se reunía, pues había como una reunión de fin de año, era una gran fiesta que hacía la empresa, en la cual estaban pues todos los empleados. Nadie sabía quién es que iba a ser escogido como el empleado del año. Y para eso pues se hacía una reunión para mencionar al ganador y había mucha emoción de todos nosotros, ¿no? En quién va a ser escogido el empleado del año. ¿Por qué? Porque el empleado del año no solamente iba a tener un ascenso, sino también iba a tener más dinero mensual, un aumento de sueldo. Y allí yo recuerdo, había un compañero de trabajo que cuando llegó el momento de anunciar quién era el empleado del año, repetía varias veces, escójanme a mí, escójanme a mí, escójanme a mí. Y al final fue otra persona la que había ganado. Hermanos, a partir de esa noche, la persona que no fue escogida odió de tal manera a la persona escogida que se podía ver cómo lo trataba con dureza, con aspereza y hasta con desprecio. ¿Y cuál fue el pecado del escogido? Él no hirió a la persona que se sentía herida ahora, sino simplemente haber sido escogido como el empleado del año. Eso causó amargura en una persona.
Y esa amargura se tradujo en un trato despreciable, duro, áspero, odio hacia otra persona que le ganó algo que no estaba ni siquiera en sus manos. Muchas veces las personas se llenan de amargura contra otros por razones como el orgullo y la envidia, como nosotros vamos a ver más adelante. Entonces, hermanos, la raíz brota a partir de un sentimiento de daño que una persona siente. Y como la raíz, ese sentimiento de daño no está en la superficie, sin embargo, esa raíz es real. Es bien complejo el ser humano. Solamente el Señor puede escudriñar y ver los corazones. Nosotros también podemos darnos cuenta cuando es que aborrecemos a una persona. Otras veces puede ser que una persona se sienta decepcionada, por ejemplo, por otra persona, y esto hace que la semilla se convierta en una raíz que es imperceptible para el ojo humano. Es cierto. Hay evidencia, nosotros podemos ver que, pues qué raro, ¿no? Cada vez que entra este hermano aquí, el otro hermano se levanta y se va. ¿Por qué será? Hay evidencias. O qué raro, ¿no? Este hermano siempre está hablando mal de este otro hermano, resalta muchos los pecados de él, las deficiencias de él. Qué raro, ¿por qué será? Hermanos, amargura. La tierra donde se deposita la semilla, ¿qué cosa es? Que hemos visto, de que se necesita, para que haya una raíz, se necesita una semilla y una tierra. La semilla es el daño que uno siente que le han hecho. ¿Y cuál es la tierra? El corazón. El corazón. Y es el corazón que no perdona. No es un corazón cualquiera, es un corazón que no perdona. Alguna vez quizás hemos oído decir esta frase: yo perdono pero no olvido. Yo perdono pero no olvido. Ese es un corazón que está dispuesto para recibir esa semilla de amargura de donde va a brotar poco a poco la raíz. Bueno, tal persona que perdona pero no olvida, en realidad no perdona, y su corazón es la tierra donde germina la semilla de la amargura y se convierte en raíz. Un corazón que conoce el perdón de Dios es uno que ha aprendido a perdonar. Por eso es que nosotros decimos que cuando existe una persona que se llama cristiana y evidencia amargura, como nosotros vamos a ir viendo, hermanos, podemos decir de que tal persona no ha conocido el perdón de Dios, porque no perdona. Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Y por qué el Señor manda eso a un cristiano? Porque el cristiano está capacitado espiritualmente para obedecer este mandamiento del Señor. El cristiano perdona porque el cristiano conoce el perdón. Mateo 6 también, en versículos 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermano, ¿puede existir un creyente verdadero que no puede perdonar las ofensas de los demás? Y esto nosotros podemos ver en esta meditación, hermanos, que ese perdón debe ser inmediato, como la Escritura también nos enseña. Fíjense cómo es que la Escritura enseña a los cristianos. Romanos 12, nosotros comenzamos a ver a partir del capítulo 12 de Romanos la aplicación práctica de toda la declaración doctrinal que Pablo ha venido haciendo hasta el capítulo 11. Ahora es la aplicación, la vida práctica. Romanos 12, 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No paguéis a nadie mal por mal.
Romanos 12 también, versículos 20 y 21 dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Tremendo, hermanos, pero esta es la característica de un creyente cuando se siente que ha sido herido, ofendido, ultrajado, maltratado por algún prójimo. Yo creo que fue Charles Spurgeon quien dijo: devolver mal por bien, devolver mal por bien es actuar como Satanás. Devolver mal por mal es actuar como bestias. Devolver bien por bien es actuar como hombres. Devolver bien por mal es actuar como un hijo de Dios. Solamente un incrédulo puede actuar como Satanás. Solamente un incrédulo puede actuar como las bestias y como un hombre natural. Un creyente verdadero no. Si yo comienzo a odiar a una persona, desde ese mismo momento me convierto en esclavo de esa persona. Si yo guardo resentimiento en mi corazón por alguien, yo me convierto en esclavo de la persona por quien yo siento ese resentimiento. Mis pensamientos van a estar controlados por aquella persona odiada, aunque él o ella no lo sepa y esté disfrutando la vida. La persona odiada muchas veces está feliz, está gozosa, está tranquila. Y la persona que odia está llena de amargura, de resentimiento, de odio y sed de venganza. ¿En qué lado le gustaría estar a usted? Estar enojados cuando alguien nos hace un mal, sea intencional o no, algunas veces nos enoja. Y nos enojamos porque somos humanos, es cierto, hermanos. Sin embargo, Dios nos dice por medio de su palabra lo siguiente. En Efesios capítulo 4 versículos 26-27 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hay algunos que no llevan pues su enojo a la condición de pecado. La gracia de Dios los hace superar la ofensa recibida, es la gracia de Dios. Hay otros que convierten su enojo en el deseo de venganza por el daño recibido, y al hacer esto se ponen ellos mismos en las manos del diablo como instrumentos de maldad. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. No le des oportunidad al diablo de usarte. No le des oportunidad al diablo de ser su instrumento. Sí, puedes estar enojado muchas veces. Somos seres humanos. Pero no debemos pues dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Un ejemplo de esto, que decimos, hermanos, lo encontramos precisamente en el primer libro de la Biblia. Si abrimos capítulo 4 de Génesis 4, versículos del 3 al 5, yo voy a leer. Dice la Escritura: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó, se enfureció Caín en gran manera, y decayó su semblante. Hermanos, una pregunta. ¿Qué hizo Abel contra su hermano Caín para que él se enfurezca? ¿Qué hizo Abel? ¿De qué forma? No sé, nada. Hermanos, Abel no hizo nada contra Caín. Entonces, ¿qué sucedió con Abel? Fue asesinado por tener un buen servicio al Señor. Fue asesinado, despertó la amargura en alguien por presentar su mejor ofrenda a Dios. Despertó la ira y el odio de otros.
de su propio hermano. Su propio hermano. Eso Génesis 4:8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Las personas que tienen un corazón que no perdona, casi siempre comienzan a buscar los errores en la persona odiada. Si los encuentran, los magnifican, los hacen más grandes. Y si no los encuentran, los inventan. Esa es la actitud de una persona que tiene amargura en su corazón. ¿Cómo podría conducirse una iglesia local con personas de estas características dentro de su membresía? ¿Cómo puede funcionar una iglesia, hermanos? Cuando hay personas que tienen raíz de amargura, no puede funcionar porque contamina el resto. La iglesia no anda bien con personas que tengan estas características en su corazón. ¿Cuáles son los frutos de esa raíz de amargura produce? Si vemos en Hebreos 12:15, yo voy a leer de la versión Oro, de la versión de la Biblia Oro. Y dice esta versión, atendiendo a que ninguno se aparte de la gracia de Dios. Atendiendo a que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura, brotando fuera y extendiendo sus ramas, sofoque la buena semilla y por dicha raíz se contaminen muchos. Y eso es lo que nosotros vemos. Y si volvemos a ese experimento que hacíamos en la escuela, comenzábamos con nuestro frijolito, lo poníamos en unos algodones, luego ese frijolito tenía una raíz, y luego que tenía la raíz el frijolito crecía hacia arriba, y luego brotaba el frijolito con su planta, y si lo dejábamos brotar más, seguramente tenía más frijolitos. Hermanos, este pasaje de la Biblia nos dice que la raíz de la amargura nunca se queda dentro de la tierra. Nunca se queda solamente en el corazón de quien lleva amargura, sino que esa amargura sale del hombre, sale del corazón del hombre hasta contaminar la iglesia, hasta contaminar a los hermanos. La versión Oro habla de la raíz de amargura que brota hacia afuera y extiende sus ramas. Extiende, usted ha visto cómo es quizás una enramada, ¿no? Cómo es que comienza a tejerse, comienza a ocupar mucho espacio y se va esparciendo hasta llenar todo. Así hace la raíz de la amargura. Una vez que brota hacia afuera, comienza a extenderse, comienza a cubrir todo. John Gill comenta diciendo acerca de la raíz de la amargura lo siguiente. Dice, produce frutos amargos y da problemas tanto a uno mismo como a los demás, y es de naturaleza corruptora en pecados particulares como la malicia, divisiones y contiendas, codicia, lascivias, orgullo, opresión, holgazanería, etc. Los que hacen una obra amarga y ocasionan grandes problemas en la iglesia. Ocasionan grandes problemas en la iglesia. Es tremendo. El fruto de la raíz de la amargura es causar dificultades a la persona amargada. Y además la contaminación, cuando dice contaminación, es corrupción de quienes le rodean a él o a ella. Es una palabra bien fuerte, corrupción, hermanos. Es como una lepra, es como que tuviéramos un leproso en medio de nosotros y esa lepra va a saltar a uno y luego salta a otro y a las finales todos nos volvemos leprosos. ¿Qué clase de dificultades le causa a la persona que lleva la raíz de amargura? Porque ya vimos que una vez que la semilla tiene su raíz, luego comienza a crecer hacia arriba, sale afuera y extiende sus ramas. Y esas ramas corrompen, contaminan a la persona misma y contaminan a los demás. Como
¿Qué clase de amargura o qué clase de dificultades o corrupciones trae a la persona que lleva en su corazón raíz de amargura? Bueno, yo he visto 5. Primero, le roba la paz y el gozo a la persona. Segundo, lo convierte en instrumento del diablo. Ya hemos visto, John Gill aquí habla de malicia, divisiones, contiendas. Esas cosas en la iglesia, hermanos, vienen del diablo. Por eso una persona que tiene amargura en su corazón, el diablo se frota las manos y dice: a ti te voy a usar para dividir esta iglesia, para contender aquí en la iglesia. Lo vuelve un hipócrita. La raíz de amargura te vuelve hipócrita. Tú vas a decir: no, yo estoy bien, yo amo a mis hermanos. Te vuelve hipócrita. Destruye tu salud física. Estar amargado todo el día, ¿tú crees que no va a traer consecuencia en tu salud? Finalmente, destruye la relación con Dios. Destruye la relación con Dios. ¿Y cómo contamina a quienes le rodean? Hermanos, destruye la familia. Vivir con una persona así debe ser tremendo. Destruye la iglesia local, como hemos visto, y también destruye la sociedad. Yo pensaba, hermanos, que si se junta el orgullo con la amargura, y ciertamente que existe una unión cercana o muy profunda entre el orgullo con la amargura, el resultado de esa unidad va a ser una bomba molotov, una bomba destructiva tremenda dentro de la iglesia. Muchas veces el orgullo está detrás de la amargura. Yo quisiera que abramos Hechos 8. Cuando Simón el mago ofrece dinero para comprar el don del Espíritu Santo, ¿qué es lo que le responde Pedro? En Hechos 8, versículos 22 y 23 dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hermanos, notemos cómo la Biblia habla de Simón el mago antes de que él crea entre comillas. En el mismo capítulo 8, versículos 9 y 10 dice: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Usted puede tener una pintura de Simón el mago en su mente ahora. Antes de escuchar el evangelio predicado por Felipe, era un hombre muy famoso. Dice la escritura que cuando él hablaba lo escuchaban los grandes y lo escuchaban los chicos. Y las personas, los chicos y los grandes que escuchaban a Simón el mago decían: este es el poder de Dios, por toda la magia que él decía. Y luego dice que Simón el mago había creído, Simón el mago había sido bautizado. Pero ¿cuándo es que se delata, hermanos, que él no era creyente? Cuando llegan los apóstoles, Pedro, y por la imposición de manos el Espíritu Santo caía. La fama de Simón el mago era pues muy grande, todos los escuchaban y lo tenían por alguien muy importante. Cuando él ve que el Espíritu Santo era dado por los apóstoles, dijo para sí: cuando él vio, dijo: esta es mi oportunidad de ser famoso otra vez, de tener mayor fama y reconocimiento con el poder de Dios. Orgullo. Simón el mago deseaba lo que los apóstoles tenían: envidia. Él deseaba algo que solamente podía ser concedido por la gracia de Dios. Estaba desconocido. ¿Cuántas veces hemos escuchado, quizás, ¿no?, a muchos Simones el mago que quieren el don que Dios le ha dado? Algunos lo quieren para sí y comienzan a causar problemas. Eso ya lo vimos nosotros el domingo pasado. Y no tener eso, no tener lo que él deseaba, lo condujo a la amargura. Por eso es que Pedro le dice: veo que estás en hiel de amargura. Él lo deseaba, pero no lo tenía. Y Simón el mago terminó con una raíz de amargura en su corazón.
Y quizás aborreció a los apóstoles porque no le concedieron lo que él había pedido, y hasta debe haber aborrecido a Dios por lo mismo. Hermanos, la amargura es un pecado. La amargura es pecado. Y es posible que un creyente pueda ser infectado por este pecado, pero el que es de Dios, la voz de Dios oye. La amargura es un pecado, hermanos. Es un pecado. Mire cómo dice la Biblia en Efesios capítulo 4, si abrimos allí, versículos 31 y 32. Efesios 4, 31 y 32. La palabra del Señor dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, el versículo 31 nos habla de los frutos de la amargura, de las ramas que produce la amargura, y aquí nosotros encontramos un orden. Léalo, Efesios 4:31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Toda malicia. Aquí nosotros vemos un orden. Primero, antes de llegar a la malicia, todo comienza con la amargura. La amargura es el sentimiento, como hemos dicho, de haber sido herido. ¿Cuál es el segundo paso? El enojo. Cuando alguien hiere, la primera sensación o el primer sentimiento que aflora es el enojo. Es decir, una explosión callada de cólera debido a la indignación interna que sufre la persona. Y luego del enojo viene la ira. ¿Qué es la ira? Esto viene a ser como el estallido de una mente vengativa que maquina actos terribles. Después de la ira viene la gritería, es decir, una forma de hablar como hombres que están peleando. Y luego viene la maledicencia, es decir, comienza a llenarse las murmuraciones y las calumnias. Y finalmente viene la malicia. Cuando hay amargura y no se cura desde un principio, se llega a la malicia. ¿Qué es la malicia? Es cualquier acto que lleve a la destrucción de la persona que ha causado el daño o la indignación. La malicia es buscar hacer el daño de la persona que yo siento que me ha herido. Hermanos, ¿esa es conducta cristiana? Un creyente puede tener todos estos pasos en su corazón, en su vida. Hermano, no. La amargura conduce a toda clase de actos malignos. La amargura conduce a todos actos impíos, impropios de un creyente verdadero. Matthew Henry comenta de estos versículos de la siguiente manera, de estos versículos de Efesios. Él dice: toda comunicación mentirosa y corrupta que estimule los malos deseos y las lujurias contristan al Espíritu de Dios. Las pasiones corruptas del rencor, ira, rabia, quejas, maledicencia y malicia contristan al Espíritu Santo. No provoques al Santo y bendito Espíritu de Dios a que retire su presencia y su influencia de gracia. El Espíritu Santo no puede vivir en una persona que está llena de amargura en su corazón. No puede. Hermanos, yo siempre les he comentado a ustedes de que la fe es probada. Ya conocemos la parábola del sembrador. Hemos visto que hay 4 clases de suelos, o hay 4 lugares donde cae la semilla. 2 de ellos, aparentemente, eran cristianos, pero luego no. Vinieron pruebas y se demostró que no eran cristianos. Pero nosotros estamos, hermanos, viviendo en un tiempo donde ahora también existe mucha cristiandad. Hay muchos cristianos, caminando por allí. Pero cuando viene la prueba a su vida, cuando viene la prueba a su fe, nosotros podemos ver a veces casos como este. Orgullo. El orgullo no brota inmediatamente, el orgullo es algo escondido.
El orgullo puede tenerse así, calmado un momento, pero el orgullo, si es que no se ha erradicado, no se ha mortificado el pecado, tiene que tomar su espacio correspondiente en el corazón. Igual es la amargura. Efesios 4:32, por eso dice, antes sed benignos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está la respuesta. Tienes que perdonar, y ahí te dice cómo tienes que perdonar, como Dios te perdonó a ti. El incrédulo no tolera la herida que puede ser infringida por otra persona. El incrédulo no lo tolera. El incrédulo entra, pues como estamos diciendo, la amargura toma control de su vida y todo el día está pensando en eso, en la herida que le hicieron y la persona que le hirió. Y está pensando allí, eso entretiene su pensamiento. Ese es el pensamiento de un incrédulo. Y comienza, esa semilla comienza a brotar su raíz se afirma en el corazón. Y una vez que está firmada en el corazón, ese incrédulo que puede profesar la fe cristiana comienza a extender sus ramas destructoras dentro de un hogar y dentro de una iglesia. El incrédulo no tolera la herida, sino que va a perseguir, hacer la venganza con su propia mano. Va a procurar vengarse con su propia mano. Pero no es así con el creyente. El creyente no es así. Y un ejemplo lo encontramos en el creyente David, el rey David, quien a pesar de los insultos, las maldiciones y las piedras que le lanzaba Simeí cuando él escapaba de su hijo Absalón, no quiso tomar venganza con su propia mano, sino que la dejó en las manos de Dios. Y cuando Abisaí le pidió permiso para cortarle la cabeza a Simeí, David, ¿qué cosa fue lo que le dijo? En 2 de Samuel capítulo 16, versículos 10, 11 dice, y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. ¿Alguna vez reaccionamos así nosotros cuando alguien nos ataca? No entendemos que aún esas cosas están dentro de la providencia de Dios, tal vez para probar nuestro carácter, para probar nuestra fe. Una cosa distinta es el que ataca, porque aún dentro de la maldad, aunque Dios no es autor del pecado, ese pecado, ese ataque, eso que le pueden estar haciendo a usted para herirle, Dios tomará cuenta de eso. Pero el problema es nosotros, ¿cómo reaccionamos cuando sentimos que alguien nos ha herido? ¿Cómo? ¿Cómo respondemos o cómo hubiésemos respondido nosotros si es que como a David alguien viene y nos tira piedras y maldiciones? ¿Cómo haríamos nosotros? ¿Agarramos también piedras? ¿O devolvemos maldición por maldición? ¿Haríamos así como un incrédulo lo hace? Un incrédulo actúa así. ¿O actuaríamos como un hijo de Dios? Mire cómo dice nuestro pasaje en Hebreos 12:15. Allí dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Así dice. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Es decir, la gracia de Dios capacita al creyente para no permitir que en su corazón brote una raíz de amargura. Por eso es que yo les decía, hermanos, la amargura es un pecado de incrédulos, de profesantes cristianos, no de cristianos genuinos. El incrédulo dice, ¿por qué debo arrepentirme yo? Sí, cuando nosotros encontramos a una persona que tiene raíz de amargura y lo llamamos al arrepentimiento, ¿cómo responde el que tiene la raíz de amargura? ¿Por qué debo arrepentirme yo? Yo fui herido, yo fui insultado, yo fui agraviado, yo no tengo que arrepentirme de nada. Lo que se hace es justificar el pecado de amargura para justificar también la malicia
de los actos que se van a hacer contra el ofensor. Y eso es mentir contra la verdad, hermanos. Mentir contra la verdad. Santiago 3, versículos 14 y 15 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Mire cómo dice Santiago, hermanos. Si tenéis celos amargos, otra vez esa palabra amargura. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mientas contra la verdad. No te justifiques. Estás en pecado y tienes que arrepentirte. Si Cristo nos perdonó a nosotros tanto, no podemos perdonar un poco. Ninguno de nosotros merecíamos ser perdonados, pero hermanos, lo fuimos. Cristo en la cruz no dijo: ángeles del cielo, destruyan a estos que me han insultado, destruyan a estos que me han torturado, destruyan a estos que me han crucificado. No, Él dijo: Padre, perdónalos. Ya para terminar, hermanos, y yo creo de que la exhortación de la palabra del Señor es bastante clara en cuanto a este tema de la amargura. Nos llama a un autoexamen. Yo por eso quisiera terminar con un pasaje de la Escritura que está en Primera de Juan, capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 11. Dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hermanos, ¿somos creyentes? ¿Estamos nosotros en la luz? ¿De verdad estamos en la luz? Pues si estamos en la luz, una evidencia es que no aborrecemos al hermano. No aborrecemos al hermano, sino que le amamos. Y tenemos que pensar en Cristo, y tenemos que pensar en los profetas, y tenemos que pensar en los apóstoles y en los discípulos de Cristo. Hermanos, ¿alguno de nosotros tiene raíz de amargura? Tal vez no aquí contra alguien de la iglesia. Quizás amargura en la casa, quizás amargura en el trabajo, quizás amargura de la misma situación que uno está pasando. Quizás amargura porque uno dice: yo no merezco esto que me está pasando a mí. Hermanos, cuida tu corazón. Puedes airarte, pero no puedes pecar. Esa semilla que está allí porque en tu corazón tú sientes que has sido herido por cualquier motivo, debe ser quitada. Y para eso uno debe de pedir a Dios en oración esa gracia para que esa semilla sea arrancada y puedas tener paz con Dios, paz en tu vida, para que puedas vivir bien. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a soltar todas esas heridas que nos han hecho a propósito o a veces no a propósito. Y tenemos que mirar al Cristo crucificado, nuestro ejemplo de perdón. Y mirarnos a nosotros, que aun cuando somos santos, todavía ofendemos a Dios. Y el juicio de Dios no cae sobre nosotros, sino que Él tiene mucha paciencia, mucho amor. Hermanos, debemos aprender nosotros a devolver bien por el mal que nos hacen, como la Biblia nos enseña. Vamos a orar.